Bueno, vamos a obviar toda una serie de comentarios previos, digamos, entre las presentaciones previas. Una de las cosas con que yo quiero empezar para ubicar qué es la industria de reciclado de plástico es cómo evaluar la sustentabilidad de las industrias de distintas maneras, ¿no? Y una de esas maneras es ver los insumos, las materias primas, la fuente de materia prima. Entonces, ¿cuáles son las materias primas para fabricar plásticos? La más común, sin duda, que es el petróleo, ¿sí? Y gas natural, entonces la industria petrolera, y va a la industria petroquímica, que es la que fabrica plásticos, ¿sí? Perdón, por supuesto, estos son residuos fósiles que son no renovables, ¿sí? Después aparece una materia prima renovable, que es la materia prima que son caña de azúcar, maíz, la primera industria es el agro, después hay una etapa donde transforma a través de fermentación y procesos químicos esto en la unidad de los polímeros, y de todas maneras siempre termina en la industria petroquímica, que es la que polimeriza, digamos, ¿no? Cuando hablamos de los plásticos. Esta materia prima es renovable, pero hay otra alternativa, que es que la materia prima sea una materia prima recuperada, ¿sí? De residuos, ¿sí? Entonces, estos residuos plásticos, entonces la primera etapa no es una industria, digamos, que es la industria o la etapa o el eslabón de la cadena de toda recuperación de los residuos, y después está la industria recicladora, ¿sí? CAIRPLAS es la Cámara de la Industria de Reciclados Plásticos, cuyos miembros son las industrias justamente que hacen eso, parten de residuos y fabrican materia prima recuperada. Los residuos, según su origen, una clasificación típica, están los residuos sólidos urbanos, los residuos del agro, los residuos industriales, acá hay algunas fotos, pero lógicamente en esta jornada tenemos que hablar de los residuos de los componentes de vehículos fuera de uso, ¿sí? Entonces, bueno, acá vemos algunas fotos. Algo mencionó Gustavo, ¿sí? En la primera presentación, de todos los plásticos que aparecen en los componentes, ¿sí? Son infinidad de plásticos. Salvo un par de ellos, son todos mecánicamente reciclables, ¿sí? Los plásticos se dividen en dos grandes familias, una familia que son los termoplásticos y otra que son los termorrígidos. Los termoplásticos son aquellos que por efecto del calor se funden y se les puede dar otra forma de alguna manera. Eso es fundamentalmente el proceso de reciclado mecánico. Los termorrígidos, como por ejemplo acá el poliuretano, son aquellos que si uno los calienta no se funden, sino que a lo sumo se entran en combustión, ¿sí? Porque son plásticos que se generaron a partir de una mezcla de dos componentes en el momento de ser conformados, digamos, ¿no? Caso típico poliuretano, caso típico que todos lo conocemos son las resinas epoxi, digamos. Mezclamos los dos componentes y una vez que se endureció, por más que lo calentemos, eso no se funde, ¿sí? Bueno, acá, ¿cuál es el peso promedio en un auto de todos estos componentes? Son alrededor de 100 kilos, ¿no? Y fundamentalmente uno de los motivos es la reducción de peso del auto, ¿sí? Que ayuda a generar menos gases de efecto invernadero, ¿sí? Menos consumo de combustible, etc. Bueno, acá hay algunas fotos de algunos de los presentes cuando visité la planta, ¿sí? ¿Cuál es el ciclo de los materiales plásticos? Y esto es en general de producto postconsumo, pero lo podemos cortar donde sea. La industria petroquímica genera polímeros, pero a su vez genera scrap, genera tortas, ¿sí? Pasa a la industria transformadora, que fabrica muchas veces productos semiterminados que también tienen scrap. Estas empresas transformadoras pasan a otras empresas industriales que fabrican los productos terminados, que también generan scrap, ¿sí? Y desechos. En general esto pasan a comercios, donde los comercios generan
embalajes desechados, el embalaje secundario y terciario de los objetos. Los comercios venden los productos finales a los consumidores que generan residuos sólidos urbanos, ¿sí? Entonces, todas estas corrientes de residuos van a la industria recicladora que genera nueva materia prima plástica y hay una pequeña porción que va a disposición final. Esto puede ser más grande cuando todas estas corrientes tienen no tienen un buen grado de limpieza o de clasificación, ¿sí? Entonces, estos pellets y estas escamas vuelven al ciclo, a la industria transformadora. El reciclado mecánico, muy brevemente, es un proceso mediante el cual el plástico postconsumo postindustrial es recuperado permitiendo posterior utilización. ¿Cuáles son las etapas? Fundamentalmente son estas: hay una clasificación, hay una molienda, hay lavado, secado, agrumado, extrusión, control de calidad y embolsado. Acá están en forma de bloques, ¿no? La molienda, el lavado, pasa un secado, se aglutina, en general ahí van aditivos, van colorantes, pigmentos, ¿sí? Van a un proceso de extrudado para fabricar los pellets. Ahí se enfría, muchas veces el agua de lavado, que en general también tiene un ciclo cerrado, ¿sí? También puede ser usada una vez purificada como enfriamiento, ¿sí? Se granula, se llega al producto final. Bueno, el producto final estos son pellets o escamas. En general las escamas son una etapa previa a los pellets, ¿sí? Fundamentalmente en el caso del PET. A veces se puede partir de escamas y no es necesario pelletizar. ¿Cuáles son los beneficios del reciclado? Y después vamos a encarar cuáles son los desafíos de reciclar componentes de vehículos fuera de uso, ¿sí? Primero, sin duda, ahorro de recursos naturales, ¿sí? Dejamos de usar, como vimos en una de las primeras transparencias, petróleo o gas natural, o sea, residuos fósiles, ¿sí? Y que quedan para otros usos. Hay una disminución de contaminación y daño en todos los ecosistemas, sin lugar a duda. Por supuesto, hay una disminución del volumen de residuos a disponer, en rellenos sanitarios o donde fuere. Hay una prolongación de la vida de los materiales. La misma molécula de polietileno, de PET o de PVC sigue siendo utilizada en distintos productos. Hay una reducción de gases de efecto invernadero. Hay una disminución del consumo de energía comparado con plástico virgen. Eso lo vamos a ver un poquito en detalle porque es realmente impactante. Hay una recuperación del valor de los residuos. El residuo deja de ser algo que no vale nada a algo que tiene algún valor. Y sin duda hay una generación de actividades que generan mano de obra. Vamos al tema de ahorro de energía. Este es un gráfico que es un súper resumen de un estudio que hizo el American Chemistry Council de Estados Unidos, ¿sí? Sobre el consumo de energía de un producto virgen, para fabricar un producto virgen contra un producto reciclado. Esto es en kilowatt-hora por tonelada, ¿sí? Pero no importa tanto los números fijos, ¿no? Acá tenemos polietileno de alta densidad. Es uno de los plásticos que está en el estudio. La parte roja, empecemos por la parte de arriba, la barra roja esta que está acá. Esto es la cantidad de gas natural que yo necesito para fabricar polietileno de alta densidad expresada en energía, en kilowatt-hora por tonelada, ¿sí? En lugar de expresarlo en toneladas, lo expreso en unidades de energía. Y esto que está acá, casi unas 4.000 kilowatt-hora por tonelada, es la parte de energía concretamente que yo necesité para extraer el gas natural del pozo, para comprimirlo y enviarlo por un gasoducto hasta la planta petroquímica, la energía que usó la planta petroquímica para polimerizarlo, etcétera, etcétera. ¿Sí? En el caso del polietileno de alta densidad reciclado,
sin lugar a duda, la parte roja no existe, porque no necesita una nueva materia prima fósil, sino que solo necesito energía de procesamiento. La energía de procesamiento en este caso es más o menos 1.700 kWh por tonelada. Entonces, si comparamos la cantidad de energía que consumo para fabricar una tonelada de polietileno de alta densidad virgen comparada con una tonelada de polietileno de alta densidad reciclado, la diferencia es prácticamente 85%. O sea, me ahorro 85% de energía. ¿Está claro? ¿Sí? Este es el caso del PET, es el otro de los polímeros que está en el estudio del American Chemistry Council. En este caso, la incidencia de la cantidad de residuos fósiles necesarios para una tonelada es menor y es mayor la incidencia, cuando hablamos del virgen, ¿sí?, de toda la energía que necesito. El PET es un polímero que requiere un proceso más complejo, que se genera a partir de dos materias primas, etc., ¿sí? Pero de todas maneras, si yo comparo el total con el reciclado, vemos que la diferencia sigue siendo muy, muy importante. Entonces, poniendo esto en números, ¿sí?, si yo reciclo 1.000 toneladas de residuos plásticos, tengo un ahorro de energía, como vimos recién, más o menos de 4.200.000 kWh, lo que es equivalente a 1.300.000 metros cúbicos de gas natural en un país con problemas de gas natural. Ayer hubo corte de gas a la industria, ¿sí? Entendemos y hemos tratado de hablar con cuánta secretaría, ministerio, etcétera. ¿Cuál es la fuente de ese dato? ¿Cómo? American Chemistry Council. Está recontrachequeado esto. Sí, sí, sí. Tengo dos libracos así. Esto es el resumido en 2 renglones, digamos, ¿no? Es un estudio muy serio. Sería muy bueno poder hacerlo acá, pero es un trabajo, yo calculo que de un equipo, no sé, 4 o 5 personas, 2 años de trabajo, porque ahí hablaba desde la ubicación de los pozos de residuos fósiles, cuánto habían gastado para la prospección de energía, cuánto habían gastado para la perforación, cuánto gastaba cada gasoducto para llevar el gas. Realmente es un estudio muy complejo, sí. O sea que la parte azul, volviendo a la Vuelvo. La parte azul del polietileno, no, la otra. Del PET. No, la del medio, la del Esta. Eso sería solamente la logística de la recolección. No. Sí. Aquí está incluida la logística de recolección más la energía que usa la industria recicladora, que tiene molienda, lavado, secado, extrudado, bla, 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 bla. ¿Sí? Estos estudios creo que están en internet también. La verdad que no me acuerdo ahora, pero digamos, no hay problema. El que quiera saber, que le doy la información. Entonces, bueno, esto es, como decía, ¿a cuánto gas natural equivalen estos 4.200.000 kWh? Impacto ambiental. Hay una reducción de gases de efecto invernadero cada 1.000 toneladas de 126.000 toneladas de CO2 equivalente. ¿Sí? Y hay una reducción de volumen de residuos de más o menos 5.700 metros cúbicos. Acá vemos que realmente la compactación, por más que yo quiera compactar, es muy difícil un residuo plástico. ¿Sí? La industria del reciclado en Argentina, sí. Por lo menos las empresas asociadas a la Cámara, ¿cuántas toneladas procesan por año? Bueno, yo tengo, eso iba acá cuando estaba marcando las 1.000 toneladas. Esto yo lo hice cada 1.000 toneladas. Hoy en Argentina se reciclan algo más de 200.000 toneladas año de plástico. Con una salvedad. Esto es lo que se recicla que haya pasado por una industria recicladora.
no lo que la industria plástica recicla in-house, internamente. Porque, a ver, el que fabrica bolsas, camisetas, ¿sí? Un caso típico, el recorte de las bolsas, ¿sí? Eso, él tiene un molino ahí y lo recicla internamente, lógicamente, es materia prima prácticamente virgen, digamos, ¿no? Y limpia. Entonces, sin considerar eso, ¿sí? Que toda industria plástica de mediana para arriba tiene un molino de recuperación de su scrap, ¿sí? Lo que sale al mercado, digamos, para reciclar, son 220.000 toneladas año. Esa es la última estimación que hicimos, muy difícil de estimar. Es un mercado donde hay mucha informalidad, ¿sí? Donde hay empresas que no quieren aparecer en blanco en ningún lado y entonces, bueno, no, es muy difícil detectarlas, ¿sí? ¿La diferencia en material virgen y reciclado, en peso, en costos? Bueno, eso es muy, muy difícil decir. Yo diría, en general podemos hablar, bueno, depende de la calidad del reciclado, punto uno, ¿sí? Un buen reciclado, en general, y yo diría que debe estar entre un 15 y un 20% más barato que un plástico virgen. ¿Por qué? Pues lo pone el mercado, digamos. Yo, consumidor de plástico, no voy a pagar el producto reciclado igual que el virgen. ¿Por qué? Y siempre algún problema me puede generar, ¿sí? Y no le puedo decir a mi proveedor, no, vos en la especificación dijiste que Entonces, es un tema muy complejo ese, y bueno, lo que decía hoy, no sé si vos habías llegado, Oscar, que justamente con la caída del precio del petróleo a la mitad, ¿sí? Bajaron los precios de los plásticos virgen, ¿sí? Y la estructura de costo del material reciclado, que vamos a ver un poquito ahora, no tiene nada que ver con el precio del petróleo, son costos locales. Entonces, y en Argentina sigue subiendo, ¿sí? Porque los costos siguen subiendo, el tipo de cambio está más o menos estable, o sea, sube menos, digamos, ¿sí? que los otros costos, entonces es un problema y es un riesgo muy grande que en algún momento se lleguen a cruzar. Vamos a ver un poquito de eso después. Bueno, otros impactos es generación de divisas, ¿no? Argentina no es, o sea, Argentina tiene que importar polímeros virgen, ¿sí? No todos también exporta algo, pero no es autosuficiente. Entonces, yo diría, bueno, se podría reducir 1.800.000 dólares de importaciones cada 1.000 toneladas, ¿sí? O exportaciones, bueno, que hoy están un poco frenadas. El PET se estaba exportando una cantidad relativamente importante. Y generación de mano de obra, que la mano de obra directa, ¿sí? O sea, lo que usa la industria recicladora, es más o menos 100 personas cada 1.000 toneladas mes. O sea, una industria que recicla 1.000 toneladas mes tiene más o menos 100 empleados, ¿sí? Mano de obra directa, ¿sí? La indirecta, o sea, los fleteros, no sé, los proveedores de catering o de comida, eso es más o menos el triple. Los recuperadores involucrados, en el caso de residuos sólidos urbanos, es muy difícil estimar, pero estimamos que son unas 2.000 personas. Ahora vamos a meternos ahora en los costos de la cadena de reciclado y vamos a ver cuáles son los problemas que nos plantean los residuos de vehículos fuera de uso. ¿Sí? Los costos están asociados con el proceso de reciclado industrial, o sea, puertas adentro de la industria, con el tema de la mezcla de residuos, ¿sí? Lo que necesita clasificarlos muy bien. De la dispersión, lo que implica transporte, la logística es un factor clave en todo lo que sea residuos, hoy se mencionó varias veces, ¿sí? Y el tema de la suciedad que requiere limpieza, ¿sí? Vamos a tratar de explicar esto, quizá alguno ya lo vio este grafiquito en alguna presentación. Supongamos que este es el precio del plástico virgen en pesos por kilo, independientemente de cuál sea el plástico, ¿sí?
El precio del reciclado es un poco más bajo, digamos 15%, 20%. ¿Sí? Y vamos a esta primera columna. Y si este es el precio, acá tengo el costo del reciclado industrial. O sea, a la industria, todos los costos de la industria y el beneficio de la industria. Hay un costo de clasificación, que puede ser que sea en la industria o puede ser que sea fuera de la industria. Hay un costo de transporte y hay un costo de lavado o de limpieza. ¿Sí? Si yo descuento del precio del reciclado todos estos costos, esto que me queda acá es el precio al que yo puedo comprar esos residuos. ¿Qué pasa si este residuo viene mal clasificado y tengo que gastar más? O viene de muy lejos y tengo que gastar más, o viene mal enfardado, o viene muy sucio. ¿Sí? Pasa esto, digamos, ¿no? Eso cae por debajo del cero, ¿no? ¿Y qué hacemos con eso? ¿Sí? ¿Eh? La REP. La REP, sí. La REP. Sí, exacto. Entonces, yo diría, no, a ver, hay digamos, no, a ver, yo soy promotor de la responsabilidad extendida del productor, digamos, ¿no? Hemos trabajado en la ley de envase mucho tiempo y ahí está, ¿no? Pero digamos, el tema es, si esto pasa, la industria del reciclado es inviable. La industria del reciclado dice, muy bien señores, bajamos la persiana hasta que yo tenga residuos que pueda reciclar. No voy a hacer esto para perder plata todos los meses. ¿Sí? Esto también puede ser consecuencia, no de que hayan aumentado esto, sino de que el precio del virgen haya bajado, como está pasando. ¿Sí? En el boletín, nosotros tenemos un boletín mensual, y salió una nota en La Nación que nosotros publicamos en el boletín, que industrias recicladoras en Alemania habían quebrado por la caída del precio del petróleo. ¿Sí? Entonces, no es un invento, no es decir, quiero subsidio, no, quiero que esta industria sea sustentable. ¿Sí? Entonces, hay momentos donde yo puedo trabajar, trabajo. Hay momentos donde yo no puedo trabajar, ¿cuál es la solución? ¿Cuáles son los costos del proceso de reciclado industrial? Bueno, hay energía, hay mano de obra, hay intereses de financiación, hay impuestos, tasas, etc. De alguna manera, estos son los costos que no tienen nada que ver con el crudo. ¿Sí? ¿Cuáles serían soluciones? Subsidios en energía y cargas sociales, como en muchos países. En Alemania, la industria de reciclado es subsidiada. ¿Sí? Préstamos con tasas blandas, exenciones impositivas. Más de una vez nos planteamos nosotros si un producto fabricado con material reciclado tiene que volver a pagar el IVA. ¿Sí? O, digamos, olvidémonos del producto final. Digamos, una tonelada de polietileno reciclado. ¿Tiene que pagar el IVA? Si el polietileno virgen del cual se originó ya pagó el IVA. No sé, es un tema a discutir. Yo no digo que sí o que no. Es el diferencial, es el valor agregado, nada más. Bueno, pero hoy no es el valor agregado. Hoy se paga, si el virgen vale 10, paga el 21% de 10. Si el reciclado sale 8, paga el 21% de 8. Entonces, digamos, son temas que yo diría deberían discutirse en la sociedad. ¿Sí? Vamos al tema de mezcla, que es uno, y acá ya sí nos metemos concretamente en vehículos fuera de uso. ¿Sí? ¿Cuáles son los problemas que aparecen como mezcla de polímeros en los componentes? ¿No? Primero, hay un problema de clasificación, que es lo más sencillo de alguna manera, ¿no? Mezcla de componentes de distintos materiales. Si yo sé que, no sé, el tanque de nafta es de un material y el paragolpes es de otro, los separo antes de molerlos, por favor, y es fácil, relativamente fácil. Pero hay otro problema más complejo, que son los componentes fabricados con más de un plástico. ¿Sí? Muchas veces, para que una determinada pieza, un determinado objeto, tenga condiciones y propiedades especiales,
se hacen distintas capas de polímeros, se mezclan polímeros, etc. Lo cual es imposible de separar, al menos con las tecnologías disponibles hoy. Hay componentes plásticos con cargas, algunos con muchísima carga, con materiales ignífugos, etc. Entonces, eso también genera un problema. Digamos, esta botella, la botella en sí, es PET, 100% PET. ¿Sí? Entonces, es muy fácil, digamos, separarla. La etiqueta, la tapita y la argollita es polipropileno. Yo muelo todo junto, lo mando a una batea, el PET se va abajo, el polipropileno queda arriba, por flotación separo y ya está. ¿Sí? Cuando hay distintos materiales es muy difícil. Otro problema, componentes con insertos metálicos. ¿Sí? Si yo mando una pieza que tiene tornillos metálicos a un molino, lo que va a pasar es que rompa el molino o rompa las cuchillas del molino, ¿sí? Y me quede la planta parada por no sé cuánto tiempo y aparte del trabajo, o sea, el lucro cesante y el daño emergente, las dos cosas. ¿Sí? ¿Cuál es la solución? Bueno, separar correctamente, ¿sí? Quitar los insertos. Sabemos que esta es hay que ver la relación costo-beneficio, digamos, ¿no? ¿Qué me cuesta más? ¿Sí? ¿Y cuál es el beneficio que obtengo? ¿Sí? Y por último, siempre lo que pasa es, bueno, probemos a ver si se recicla o no, si es reciclable o no. ¿Sí? Hay productos que son, bueno, no es en el caso de automóviles, ¿no? De residuos automóviles o componentes de automóviles, pero por ejemplo, un caso típico son los sachets de leche, ¿sí? Que son polietileno de alta densidad. Pero por dentro hay algunos que tienen una capa negra. Eso es una barrera de EVOH. ¿Sí? Pero es tan poca la cantidad que yo puedo reciclar. Nosotros hicimos pruebas concretamente y es totalmente reciclable, digamos. No afecta al producto final. Pero no se recicla en el país. No se recicla en el país por este problema que es el de la suciedad y limpieza. Pero vamos a ver. Bueno, el tema de la dispersión y el transporte, el tema de logística es tremendo, ¿no? El gran problema es la baja relación peso-volumen, que es una enorme ventaja de los plásticos cuando decimos ponemos un componente plástico para que pese menos, pero después, una vez que lo desarmamos, decimos, uy, esto, transportar esto, lleno un camión y llevo 200 kilos, ¿sí? Entonces, el flete, la incidencia del flete es enorme. ¿Sí? La solución, acondicionar bien para el transporte, yo diría no moler, por favor, es la primera tentación, lo muelo para cargar bien, si no separamos muy bien previamente, si molemos, ese producto puede pasar a valer 0. O sea que todo lo que dijiste en realidad pongamos un kiosco. No. Porque reciclado así no va, con la diferencia de precio y costo, con todo lo que dijiste pongamos un kiosco. Bueno, de hecho te dije, se están reciclando más de 200.000 toneladas. Se están reciclando más de 200.000 toneladas al año, digamos. Hay empresas que reciclan, ¿sí? Entonces, digo, el reciclado de componentes de auto no es sencillo. El reciclado mecánico no es sencillo, ¿sí? De hecho, por eso las industrias no empezaron por reciclar esto, empezaron por reciclar los envases, empezaron por reciclar otro tipo de scrap, otro tipo de residuos industriales, digamos, ¿no? Vos como industrial siempre empezás por lo que es más sencillo, después te vas tecnificando, ¿sí? Salvo que estabas desobligado. Claro. No queda Y ahí no pones un kiosco, y ahí estás obligado. Sí, sí. Es que finalmente, o sea, en realidad va un poco con la responsabilidad empresarial, donde todas estas cuestiones legales siempre se tuvieron que tener en cuenta y no se tuvieron en cuenta. Entonces llega a esta instancia donde en realidad empieza a primar lo económico, que en realidad por ahí no era el inicio, digamos, de muchas de estas cuestiones.
A ver, el reciclado en todo el mundo tiene este tipo de restricciones, en todo el mundo. Por supuesto, la estructura de costos de Alemania es muy distinta a la que tenemos nosotros acá, ¿sí? Pero bueno, son desafíos que hay que enfrentar y ver cómo resolver. Comenzó hace más de 2 años, creo que hace 3 o 4 años empezó, para definir cuáles eran núcleos estratégicos donde se debería focalizar la investigación, ¿sí? Dónde becar, dónde poner plata, qué sé yo. Bueno, hubo una mesa de residuos, ¿sí? Donde nosotros participamos, por supuesto. Por ejemplo, uno de los temas que planteamos fue estudiar cómo limpiar residuos. Y ojo, no digo lavar, a lo mejor no es por lavado, a lo mejor se pueden limpiar de otra manera, con aire, qué sé yo, no tengo idea, ¿sí? Por supuesto también depende de la suciedad que tengan, ¿sí? Pero digo, son temas que hay que estudiar, a ver cuál es la solución. El tema de la suciedad, que ya lo tocamos, bueno, los componentes de vehículos fuera de uso, barro, aceite, grasa, en general tienen. Sí, esto requiere equipo, mano de obra, energía de lavado y tratamiento de los efluentes líquidos, lo cual es caro, ¿sí? Tratar efluentes líquidos, ¿no? La solución es tratar de limpiarlos antes de transportarlos. El otro tema es la demanda de reciclado. Es decir, bueno, claro, yo fabrico un producto reciclado, qué sé yo, pero ¿quién me lo compra? ¿Sí? Entonces, en general tienen baja demanda y tienen imagen de baja calidad, ¿sí? Y esto está fundamentalmente generado por los malos recicladores, los que reciclan mal, ¿sí? Los que no limpian bien el residuo o mezclan residuos y reciclan y sí, ya está, total, más o menos. Bueno, y después hay alguien que lo usa y dice, no, el reciclado es una porquería, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la solución a la demanda? Bueno, promover el uso de reciclado u obligar al uso de material reciclado, ¿sí? O trabajar en lo que son compras sustentables. Nosotros estamos trabajando acá con la Jefatura de Gabinete de la Nación, ¿sí? Donde están elaborando un manual de compras sustentables, ¿sí? Y hay municipios también donde están trabajando en eso, ¿sí? No sé si habrán visto, Coca-Cola le pone 20%, ahora salió la rebotella, ¿sí? Que tiene 50%, se han hecho pruebas con material debidamente reciclado, 100% de material reciclado y no hay problema, ¿sí? Entonces, acá tiene que cumplir normas bromatológicas, etcétera, etcétera. Un repuesto de un auto tendrá que cumplir otras normas, es decir, bueno, cuál es la resistencia, no sé, al impacto, la duración, la vida útil, qué sé yo. Entonces, el plástico reciclado, en general, va perdiendo algunas propiedades respecto del virgen. Pero hay aditivos que se ponen. Exacto, bueno, a eso iba. Algunas de ellas pueden ser recuperadas con aditivos, ¿sí? Pero si le pongo aditivo, aumento el precio, entonces, o el costo, ¿sí? Entonces, hay que ver caso a caso. Sin duda que lo que estamos trabajando acá con la Jefatura de Gabinete es decir, ojo, las compras sustentables tienen 2 aspectos. Una, que compren productos que sean reciclables y 2, que los productos que compren tengan contenido de material reciclado, ¿sí? Y en las 2 cosas estamos trabajando. El tema legislación, se habló mucho, ¿sí? El tema recolección, bueno, promover o ver cómo obligamos a que los residuos sean valorizables. El tema de la carga impositiva, que ya lo mencioné, y acá no puse la REP, la responsabilidad extendida del productor. Conclusión, con esto terminamos. Los residuos plásticos son recursos, no son basura, ¿sí? Punto 1. Los plásticos son reciclables, yo diría 95% de los plásticos o más son reciclables. El reciclado presenta mucho beneficio, vimos algunos de ellos. Cada uno de nosotros es un eslabón en la cadena, ¿sí? Desde el que compraba hoy los neumáticos, cambiaba los neumáticos, sí, bueno. Entonces, los desarmaderos, para que separen y acopien bien. La industria recicladora que genere materia prima de calidad. La industria plástica que fabrique nuevos productos también de calidad, por supuesto. El Estado con legislación y apoyo. Y los consumidores privilegiando
productos reciclables o con contenido de material reciclado, ¿sí? Y por supuesto, y acá faltaría, ¿sí?, haciendo una buena disposición de los residuos, digamos, no tirando el neumático que saqué del auto recién en un campo, sino llevándolo donde hay que llevarlo. Y creo que eso es todo por hoy. Muchas gracias.